doctor Manuel Hernández Salazar, quien nos dictará la conferencia El futuro de la neuroética. El doctor Hernández Salazar es médico cirujano general, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió posteriormente en el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado, la especialidad de neurocirugía, donde se tituló en el 98 con la tesis Psicocirugía estereostática en el tratamiento de trastornos obsesivos compulsivos y la agresividad intratable relacionada a otros desórdenes psiquiátricos, tema controversial sin antecedentes de realización en México y antecedentes mínimos en la literatura de otros países por la gran mitificación y negación de las enfermedades psiquiátricas de la época. Continuó con esta línea de investigación de ofrecer tratamientos neuroquirúrgicos de mínima invasión, realizó un fellowship, subespecialización de neurocirugía estereostática y funcional con especial enfoque en la cirugía psiquiátrica en la Universidad de Santiago, Chile, Centro, Dr. José Horwitz Barak, con el profesor Renzo Zamboni y con de la cirugía en pacientes psiquiátricos en Latinoamérica. En el año del 2016 estudió en la Universidad de Colonia, Alemania, el fellowship en neurocirugía funcional con el profesor Volker Strum, pionero de la Unión Europea en la estimulación cerebral de núcleos cerebrales profundos para el tratamiento de trastornos del movimiento, dolor, epilepsia y síntomas psiquiátricos graves, siempre con el objetivo de aliviar síntomas graves en pacientes con sufrimiento, estigmatizando en el ámbito neurológico y psiquiátrico. En el Centro Médico Nacional 20 de noviembre ha consolidado las comisiones protocolarias de estudio de integración de los pacientes con padecimientos neurológicos y uso de terapias avanzadas, principalmente en el campo de la neuroestimulación cerebral profunda, neuroestimulación cortical, neuroestimulación espinal, neuroestimulación vagal, cirugía de cerebro sin bisturí y neurolación estereostática cerebral. A la fecha ha intervenido en 55 pacientes con dolor incoercible y con neuroestimulación espinal. Ha tratado a 107 pacientes con trastornos del movimiento, como son pacientes con enfermedades de Parkinson y distonía. También ha desarrollado un programa de estimulación cerebral profunda unilateral para el tratamiento de síntomas graves para las lesiones, cuyo único centro especializado en México es el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Es cirujano del grupo interdisciplinario de la División de Neurociencias, único en México, que ha desarrollado la utilización de células madres cerebrales en infartos cerebrales agudos. Asimismo, es cirujano del grupo interdisciplinario de neurociencias, que ha realizado exitosamente el primer caso de control de obesidad mórbida mediante estimulación transcranial profunda, que a la par se realizó en Estados Unidos. Es Premio Discovery Q 2013 por sus aportaciones en las neurociencias. Sin más preámbulos, les pido un fuerte aplauso para el doctor Manuel Hernández Salazar. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un cambio. Espero que se pueda. Te desconectas, ¿verdad? Tiene un robot por computadora, doctor. Muy bien.
En lo que iniciamos, aprovecho para comentarles que hay una lista de registro que se estuvo pasando, que se aseguran que su nombre esté correctamente escrito, porque esa es la forma en la que nosotros emitiremos las constancias y los estaremos emitiendo vía electrónica. Así que también es importante que registren correctamente su correo, porque si de repente si tratamos de descifrar y no lo entendemos, pues no va a haber como mucha forma de que podamos hacerles llegar sus constancias. Muchas gracias. Ya empezamos en breve. Laboratorio Arte Alameda. Hola, bueno, en lo que el doctor termina de arreglar su presentación, es una invitación. Es que el 2 y el 3 de mayo, en el Laboratorio Arte Alameda, hay un simposio también organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana, con el profesor Rasgado. Y bueno, también es un encuentro entre artistas visuales y gente que hacemos neurociencias. Entonces, va a ser 2 y 3 de mayo en el Laboratorio Arte Alameda, aquí en el Centro Histórico también. ¿Sale? Entonces, por si alguien quiere ir, va a estar muy interesante. Empieza a las 11 de la mañana. Gracias, doctor. Sí. Muy buenas tardes, perdón por los inconvenientes. Agradezco mucho la presentación, agradezco mucho a la doctora Ledesma, aquí a la licenciada Ariadne Hernández, que pues me haya invitado. Esta parte, antes yo sé que la última plática siempre tiene el compromiso de por lo menos no cansarlos tanto después de una jornada extenuante. Antes de hacer un triage neuroético, que esto sería como hacer una cosa rápida de ejercicio mental y hacia nuestros conceptos e imaginación, vamos a suponer, digamos, una escena donde todos los que estamos acá vimos un crimen. Entonces, eso automáticamente, como lo platicaba una parte del doctor Fernández, nuestra vista seguramente se oscurece, seguramente algo provoca náuseas, ¿no? Se activa una parte de huida, ¿no? Y hay una parte de asco. Entonces todo esto activa una parte hacia una parte de repugnancia y muy probablemente esa imagen visual que comenzó siendo un qualia visual concluyó su ruta hacia el lóbulo temporal en una reacción dividida hacia el lóbulo temporal izquierdo y derecho simultáneamente. Seguramente el derecho en reacción de huida lo que hace es como abstenernos de decir algo o retirarnos del lugar inicialmente. Ahora, de esto que acabo de platicar, piensen si ustedes dirían que la persona que hizo esto es culpable para no declarar un crimen. Dependería de muchos factores, ¿no? Esa parte íntima se llama moral. Y entonces, hay muchos ejercicios. Gracias. Podemos ejemplificarlo de muchas formas, pero a todo el mundo le ha interesado esto porque desde la época griega, desde la época romana que se hizo la legislación, pero digamos que desde la época griega existían muchas preguntas que tenían una complejidad tal que decían, bueno, ¿y yo soy más que mis sentidos? ¿O soy culpable por mis sentidos? Estamos hablando de griegos, 363 a.C., y decían, ¿estaré más lejos de mis dioses por mis sentidos? ¿No? Pregunta que volvió a repetir uno de los más grandes médicos adivinadores, ¿no? Nostradamus, que en la literatura pasó como una persona muy interesante porque veía cosas astronómicas. Y entonces relacionaba estos eventos y hacía unas relaciones impresionantes y muy interesantes. Y entonces vemos que hay una evolución de esto. Ahora, si yo les dijera que nuestros cerebros, ahorita estamos todos conectados, cerebro a cerebro, olvidemos un poco la ropa, esos formulismos de cómo venimos vestidos, si traemos playera o corbata, o traemos determinado corte de pelo o determinada cosa en la cabeza. Si quitáramos esa parte, ¿qué nos haría que conociéramos a otra persona? Nada conocido, ¿no? Veríamos o un humano en blanco o veíamos un cerebro, o sea, 1.5 kilos frente a muchos de 1.5 kilos, que
no tendríamos una señalización adecuada y no podríamos distinguir exactamente qué está ocurriendo. Pero, por los atributos que tenemos ahorita, y si empezamos a ser analíticos, dirían, el doctor trajo un color azul que a mí no me gusta tanto, me gusta más el azul claro, y además el corbata negra a mí no me gusta con azul, ¿no? O sea, es decir, hubiera traído una roja, es decir, ya habría una opinión, pero dirían, hombre de 50 años, ¿no? Médico, que le pusieron ahí un currículum muy grande, ¿no? Extenso, y que viene a hablarnos de una parte moral. Es decir, ese sería como el contexto. Estas ideas las formulamos todo el tiempo. Estas rutas de imaginación, todo el tiempo las creamos a través de muchos circuitos. En este momento que ustedes están escuchando la voz, que bueno, seguramente a algunos les va a causar cierto cansancio, entonces rápidamente el ritmo beta va a bajar hacia inducir ondas alfa occipitales, y eso hará que el sistema reticular empiece a tener gestos de querer inhibir y apagar un poco la escena. Eso nos pasa a todos. Es decir, depende de muchas cosas. ¿Cuáles son los miedos naturales de un niño? Ustedes lo saben. Cuando un bebé nace así, abre y ve a la mamá y se lo pasan. En ese momento, si le hacemos un screening para ver reacciones de miedo, ¿cuáles serían sus miedos naturales? Bueno, no conoce políticos, no conoce nada que le pueda dar miedo de este mundo. ¿Qué sería? Viene ya, exacto. Viene ya codificado. Hasta donde se sabe, Scientific American tenía mucho éxito con este tipo de temas. Y hasta donde se sabe, hasta más o menos el año 2010, se sabía que la reacción auditiva y la reacción visual de lejanía, no inicialmente, pero en los primeros días, era lo que causaba miedo. Obviamente tiene que ver con el desarrollo de los sentidos. El sentido que se desarrolla más rápidamente es obviamente la parte sensorial o neurosensorial, desde los receptores de la piel hacia una parte de la corteza parietal. Pero tenemos otra parte muy interesante. Si ustedes ven, el niño nace moviéndose. ¿Quién le enseñó a hacer eso? Ya lo trae, ¿no? Cuando ustedes han visto el nacimiento, esto es un poco más de entomología, cuando ustedes ven un potro que nace de la madre, nace de pie y nace caminando. El núcleo superior de un pájaro emite inmediatamente, el núcleo talámico superior de un pájaro, no tienen tálamo, pero tienen un núcleo que se llama superior del canto, emite un canto de atracción o de repugnancia, se cree que por los tonos, pero nadie sabe muy bien, pero estos estudios son muy interesantes. Un bebé puede a los 4 meses identificar 4 mamilas menos 1. Quiere decir que puede aprender a restar en ese momento. Entonces, estas partes, estos conceptos que tenemos ya prefijados, nos dotaron a todos por igual, bueno, en algunos padecimientos, a unos menos, los que nos recibieron B12, pues bueno, también menos, los que nacimos en alguna comunidad indígena o que tuvimos alguna otra cosa, no tuvimos acceso a la educación, o sea, bueno, quizá por los abuelos, un poco menos, pero la dotación es muy similar, es muy, muy parecida en todos. Las capacidades existen. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos hace que seamos amorales o morales? Ya que estamos tocando el tema. Cuando se descubrieron las neuronas en espejo, Giacomo Razzolatti, cuando hizo estos estudios tan interesantes, describía, bueno, pues es que ponemos al bonobo que lo que hace es que extiende la mano, entonces podemos registrar perfectamente el área premotora y motora que se están ahí expresando, pero cuando vemos que el mono ve a otro mono, lo que hace es ver o encenderse las mismas áreas por estudios de resonancia magnética. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Eso es una neurona en espejo. Son capacidades, bueno, son neuronas que tienen esas capacidades especulares y lo que hacen es que identifican la intención del otro. Eso seguramente es algo muy importante para sobrevivir. La emoción que más lejanamente se puede ver, ¿cuál creen ustedes que es? La que uno lo ve de lejos y dice, ay, ¿viene enojado o viene sonriendo? O sea, ¿cuál creen que sea? La sonrisa. Entonces, se calcula que la visión para poder... Hay muchos estudios sobre esto también muy interesantes, 80 a 100 metros, ¿podría alguien distinguir con mucha agudeza si alguien está sonriendo o no? Eso es importante, como mecanismo de supervivencia. Entonces todo esto, que ahora ya sabemos, nos hace concebir, bueno, ¿y de dónde viene todo esto? Es decir,
ya traemos todo este rollo ya prefijado, pero ¿cómo es que, cómo se dio? Bueno, entonces hay muchas disciplinas que lo están estudiando. Entonces, en los años 80, recordemos que, bueno, había un vínculo, o hay un vínculo, en donde se sabe, bueno, desde hace muchos años se sabía que la reacción simpática acelera muchas cosas y lo asociamos a emoción. Hoy sabemos que es una reacción de estrés, que es netamente cortisoliana, pero que esa reacción era producida por cosas como la atracción, un qualia visual de algo muy importante o significativo en nuestra vida. Para ustedes y para mí probablemente, si vemos la foto de una abuelita desdentada con una imagen del equipo América, bueno, en el caso sería el equipo Pumas, no significaría nada. Diríamos, ¿quién será, no? Pero, para una persona que es su abuela, y que lo crió, y que le dio, pues, todo, y que ya falleció, y que tiene una imagen de muerte muy agradable, en donde ella se despidió de todos, quizás sea el ser más reverenciado. Y entonces, esa imagen queda tan poderosamente fijada, que alguna similitud a esa sensación nos produce bienestar. A su vez nos produce seguridad. Entonces, estas asociaciones son grandes asociaciones que se han tratado de hacer para entender los mecanismos. Recientemente esto de la genómica tomó más presencia debido a que, creo que apreté algo de más, debido a que aparece una parte de lo que es ahora la parte genética, que nos dice, bueno, sabemos que una parte se va a expresar y la mayoría no, pero ¿cómo sabemos cuáles herramientas se van a expresar? Eso es todavía un misterio. Quisiera, si usted me puede ayudar, no sé por qué. Entonces, bueno, ¿qué será esto de la neuroética? Tenemos el camino ya trazado de lo que es la ética, la clásica, ¿no?, que era socrática, aristotélica, platónica. Después viene, en los años 70, la corriente bioética para detener una serie de atrocidades que, bueno, seguimos haciendo todos, los que nos decimos científicos. Yo creo que algunos sí tienen una parte así que de agnosia visual y de algunas agnosias, porque no identificaron que el mecanismo del experimento iba a conducir a algo malo. El doctor Fernández hace rato decía esto tenemos que saber que lo que estamos creando puede ser algo muy peligroso en contra de nosotros. Por supuesto. ¿Alguien escuchó del experimento MK Ultra? Es un experimento muy famoso de los Estados Unidos. Empezó en los años, si lo quieren googlear, empezó en los Estados Unidos, y este experimento lo que traía era una serie de cosas que tenían que ver con dos sustancias, principalmente LSD y peyote. Entonces querían decir, oye, se vuelve súper artístico este chavo cuando se pone el LSD. Si no, pregúntenle a los Beatles. O sea, es decir, es cierto. Entonces dijeron, ese es un gradiente de unas cosas que no conocemos, por lo tanto vamos a estudiarlos. Se hicieron una serie de estudios, desde luego inhumanos, para inducir hasta la muerte qué pasaba con el LSD. Entonces, bueno, los Estados Unidos tuvieron que pararlos en 1975. Estos problemas se enfrentaron los del 75, que nosotros no conocimos, o que algunos de ustedes sí conocieron, pero a estos dilemas. Otro, el experimento de José Ramón Delgado. ¿Alguien recuerda cuando en Córdoba para con un control como este? En lugar de, bueno, aquí no pude arrancar la computadora, pero para un toro a la mitad de la plaza. Solamente le puso Enter y el toro se detuvo. Pausa. Y el toro se detuvo. Y le ponía Enter y el toro caminaba. Y luego pausa y el toro se detenía. Esa parte de los experimentos, de este tipo de experimentos ya estaban desde los años 60, y entonces pues traen a José Ramón Delgado, lo llevan a Yale y entonces le dicen, bueno, esto es algo muy interesante, explícanos. Actualmente es una rama del conocimiento muy prometedora. Esta parte de señales eléctricas, que bueno, yo he estado trabajando en ello hace algunos años, es una parte muy investigada, que va para abajo, vuelve a renacer, va para abajo, vuelve a renacer, como todo en la medicina. Y entonces esa parte es muy interesante porque se pueden inhibir selectivamente y eléctricamente mediante una señal, ya sea de láser o de energía, que se activen o se inhiban ciertas neuronas. Y eso es un evento muy importante para decir qué neuronas serían amorales y cuáles serían morales. Si conociéramos o identificáramos eso, podríamos saber cuáles son un poco más estas cosas. Y entonces, bueno, aquí esto que les platico dice muchas cosas sobre lo que es la neuroética.
La neuroética lo que trata de explicar en dos vertientes, ética de la neurociencia y neurociencia de la ética, es la misma palabra, pero bueno, su lexema y su gramario están volteados. Lo mismo que hacen es decir, ¿hasta dónde debe el hombre de llegar para investigar? ¿Ustedes creen que se va a detener o nos vamos a detener? No. Por lo tanto, si yo pudiera comprar el MK Ultra, bueno, sí, bueno, porque no traigo unos centavos aquí. Si yo pudiera comprar un experimento que a mí me llamara la atención, para yo, por ejemplo, neuromejorarme o neuropotenciarme, que eso pasa mucho en las universidades actualmente en los Estados Unidos, donde los profesores y los alumnos toman al mismo tiempo cantidades de Ritalin o Modiodal o algún otro que tenga efecto euforizante. Si pudiera comprar una máquina que produjera esto, ¿creen que se podría hacer? Podemos irnos adelante, si quiere baje todas y vamos a irnos hacia adelante. Quiero entrar un poquito porque venía con un rollo más largo, pero la hora no lo permite. Vamos un poco más a donde empiezan las páginas blancas. Y entonces, existen, por supuesto. Aquí no está la doctora Lucía Ledesma, pero ella tiene una filmación muy interesante, en donde una paciente que tenía obesidad mórbida tuvo durante una estimulación que estuvimos buscando específicamente en ese núcleo, aproximadamente por lo menos 2 sensaciones extremas de placer. Ella, bueno, lo califica como una sensación orgásmica, y del otro lado también, con 2 electrodos de profundidad en una parte anterior del hipotálamo. ¿Esto qué quiere decir? Que se puede inducir. Si se puede inducir eléctricamente, entonces ¿se podría inducir a distancia? Por supuesto. Se puede, o sea, muchas de estas cosas se pueden hacer. No le estoy hablando de ciencia ficción, eso es lo que yo he vivido. En algún otro momento les puedo presentar ese tipo de cosas, porque bueno, como la autora lo presenta mucho, pues yo dije, vamos a repetir. Pero es una cosa muy interesante. ¿Han visto películas que tengan que ver con esto? ¿Alguien ha visto recientemente canales de Netflix que tengan que ver con dilemas de introspección en la mente? ¿Alguien que recuerde de ustedes? No, blancas, no. Eso, muy bien, muy bien. Ahora, si ustedes ven, Black Mirror es francamente amenazante, ¿no? Si quieres hacer eso, porque son como 200 diapositivas, y vamos hasta abajo. Es francamente amenazante, ¿por qué? Porque es un futuro cercano donde todos vemos a todos y vemos lo que están haciendo. Y bueno, si yo quiero mi privacidad y todo, no, también te vamos a ver. Entonces, esta parte ya fue pensada también hace mucho tiempo. Todas estas partes, todas estas ideas que yo les platico no son novedosas. Todas las ideas que traemos aquí, sobre todo los científicos mexicanos, una parte es novedosa y otra parte no. La novedad consiste en un pequeño segmento de asociación. Es un pequeño segmento donde tenemos dudas esenciales y que hemos buscado y no hemos encontrado esa parte que nos falta. Pero todos traemos un tema. Y entonces uno de los temas está bien. Este es un libro de neuroética muy interesante. Yo pienso que las personas que han construido mucho sobre neuroética han pensado mucho, ¿no? Y entonces, ¿han pensado en crear una máquina de placer? Sí, por supuesto. ¿Pero por qué de placer? Bueno, pues es una sensación muy importante en nuestras vidas, ¿no? El placer, pues tendría que ser algo que tenga que ver con el bien común. Es decir, si yo tengo mis fortuna o mis propiedades, ¿no?, ganadas lícitamente, bueno, eso me da placer, a ustedes también. Oye, estos lentes yo me los compré, o esto yo me lo compré, esto es lícito, y estamos dentro del bien común. Pero si digo esto yo me lo robé, eso ya no estaría en el bien común. Recordemos, y esto es lo más importante de esta plática, más allá de la neuroética. Una parte muy importante, en muchas ramas, es convergente. Quiere decir que todo apunta hacia el mismo camino. Y esto de las ramas convergentes tienen que ver con las rutas de acortamiento del sistema nervioso. ¿Qué quiere decir esto? ¿No les gustaría saberse de memoria, no solamente los nervios craneales, o no solamente los hemisferios, las áreas cerebrales, las dimensiones, y toda la metría que quieran, ¿no? Yo creo que aquí debe de haber algún abogado o algún psicólogo. ¿No les gustaría saberse todas las leyes de memoria para citarlas exactamente en ese momento y decir, esta es la que me hace falta para constituir esto? O un psicólogo que diga, exactamente, yo recuerdo este estudio que se hizo de aproximación hace mucho tiempo. Esa es una ventaja. El sistema nervioso lo que trata de hacer es acortar. Entonces, en todos los animales,
Entonces, hay modificación de conducta por acortamiento. ¿Qué quiere decir esto? Así muy fácil, o más fácil. Es decir, el hombre ha transformado la tierra, es cierto. Ha construido palacios de medicina, ha construido todo tipo de estructuras y ha modificado y ha dañado, es cierto, por supuesto, indiscutiblemente. Ahora, desde un principio, un perro no lo hace, un pájaro no lo hace, no construye un nido, no tiene que ser un sitio que tenga calor, humedad, etcétera. La ruta de acortamiento hace que modifiquemos más las cosas hasta acortarlas más. Ese acortamiento neural es un hecho común en el sistema nervioso. Se buscan rutas de acortamiento. Estoy en el semáforo en rojo, ¿me lo paso o no? Esa es como la pregunta. No viene nadie, me lo paso. Es decir, busqué una forma moral de justificarme. En esto que llaman del placer, las varias películas, Hollywood da para mucho de esto, ha hablado de este tema en lo que son las rutas de acortamiento. Entonces el orgasmatrón, que era la máquina para producir orgasmos de Woody Allen en los años 70, si ustedes vieron Demolition Man, una película de Rocky, bueno, de Sylvester Stallone, viaja al futuro para perseguir un criminal, y ahí encuentra, y entonces se conocen a la chica súper guapa, y le dice a la chica súper guapa, tengamos intimidad, perfecto, sí, a través de estos cables. Y entonces, bueno, o sea, a él le parece como un absurdo, ¿no? Pero es muy interesante, es decir, ¿podría llegar a existir eso? Es probable, pero ya a muchos se les ha ocurrido. Esta es una parcelación de lo que son, digamos, los blancos más usados para discernir afectivamente una cosa de otra y cognitivamente una cosa de otra. Una emoción moral es diferente a un juicio moral. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ahorita cuando hacemos el juicio del crimen, que en algún punto vamos a regresar al juicio del crimen, ¿sí? Eso, aunque nos produzca asco, sabemos que está mal. El juicio dice en contra. Pero parte de la emoción nos dice, huye, no veas, no hables, inmóvil. O sea, hay una parte del sistema nervioso que restringe. Entonces, ¿por qué es tan importante este tema de la moralidad? Porque el vínculo más importante que tenemos los humanos en la comunicación es la búsqueda de empatía. Es algo que es universal y existe en todas las culturas. Si no, pregúntenle a Paul Ekman. Cuando hizo la investigación de las microexpresiones faciales, lo primero que encontró es que son inamovibles. Es decir, las 7 expresiones que él llama universales de la expresión facial, ¿no? Ira, miedo, felicidad, tristeza, dolor, asco, y hay una muy interesante que es esta de la sonrisa unilateral, que significa como superioridad, ¿no? Así como, ¿no?, desprecio. Son muy interesantes, existen en todas las culturas. Él se fue específicamente a investigar una cultura y encontró que en esa cultura, sin haber concebido ninguna cosa de lectoescritura, sin ningún medio y sin haber sido colonizados, que es en Papúa, en Nueva Guinea, encontró que las expresiones son constantes. Su libro está en internet, es una cosa muy interesante. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Entonces, ¿hacia dónde nos lleva esta siguiente pregunta? Perdón, ¿qué dice? ¿No quería una? Ahí. Entonces, ¿qué determina? Si es cierto, hay una recompensa. Si yo digo ahorita, les vamos a subir el sueldo a todos los que están sentados correctitos y a los que salieron les vamos a descontar, bueno, los diría, ya me gané. Eso sería una recompensa. Entonces, ¿podría activar el circuito de recompensa auditivamente? Probablemente, pero la voy a impactar poco. Si le acerco un chocolate a alguien, en la figurita de arriba, la carita feliz dice, bueno, si tú estás feliz y le das chocolate, bueno, pues a lo mejor no tiene ningún efecto porque depende del estado interno. Y la carita de asco, que está abajo, ¿no? Así que, si le doy chocolate no tiene ningún efecto. Por lo tanto, el estado interno es lo más importante, porque en ese estado estamos 90% del día. Y quizá un poco más, porque está todo el ritmo de sueño, toda la parte de nuestros asuntos, incluso cuando vamos caminando y hacemos toda la sistematización, la que conocemos del sistema nervioso, vamos imaginando escenas y vamos acortando. Por eso es que las personas que practican hipnosis te dicen, te vamos a hipnotizar, pero esto es como si subieras a un elevador, hay una parte que se te va a olvidar. Es cierto, esa parte se olvida porque no tiene ninguna trascendencia. Es intrascendente. Entonces, recordemos que en las rutas de acortamiento tenemos mucha información que se está formando todo el tiempo, pero entonces hay información que es dura. Vamos a mandarla a los LPTs, que son los potenciales de largo plazo, pero se van a quedar otras que se pueden desechar poco, como en el spam de la computadora, en unas horas lo podemos vaciar. Entonces, el recuerdo va a estar fresco cuando sea inmediato, pero no va a ser tan fresco cuando haya pasado tiempo, por las rutas de acortamiento. Y entonces tenemos que aquí se han hecho muchos experimentos en esta parte de... ¿Cómo apunto? ¿Así? Perdón, gracias.
Esta parte, vean, el ratón, los ratoncitos son sujetos muy fáciles de estudiar, y se les pone sal y se les pone azúcar y entonces se ven la respuesta, ¿no? Obviamente a los ratones les encanta la glucosa, entonces buscan mucho la glucosa. Entonces pues hay una reacción inicial en donde hay digamos, en una fracción o fracciones de segundo, hay un acortamiento de la sensación. Entonces rápidamente identificas placer y ya, aparece la sensación de bienestar. Y cuando hay algo salado, que es algo que les disgusta mucho, entonces aparece. Pero vean cómo se van apagando y se van encimando. Entre más salado, y lo acostumbremos, más se condiciona. Quiere decir que puede aprender a discriminar, a distinguir y a aislar esa sensación. Eso ya se pensaba antes por la parte de los estudios en los peces, que tienen ciertas inhibiciones laterales. ¿Usted le puede cambiar? ¿No? ¿Dónde? Perdón. Perdón, ¿me puede cambiar? Sí. Sí. Bueno, este es el otro, decíamos, acortamiento. Esto es recompensa, y recordemos que los laberintos son sumamente interesantes para hacer experimentos cognitivos en ratones. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces lo que hacemos es, queremos que un ratón simule un modelo de Parkinson, ¿cómo se les ocurre? Bueno, le ponemos a que alcance con una manita un Choco Crispies y sujetamos el bracito para ver qué tanto hace. Luego le ponemos MTPT en un núcleo y entonces empieza a hacer esto. Ahora queremos ver con este medicamento si mejora. Pobre ratoncito, bueno, está picoteado ahí, pero bueno, puede mejorar o puede no mejorar. Así es como se puede ver. Y casi todas reacciones de miedo, le ponemos agua a un ratón y el ratón jamás se va a bajar porque le tiene pavor al agua. O sea, son cosas así. Si un ratón está deprimido, no nada, entonces hay muchas cosas que tienen que ver con ellos y son fáciles de expresar en un laboratorio. Entonces, aquí se le ponen, bueno, ¿qué puede hacer para cortar y buscar cobijo, madriguera? Y parece que todo apunta hacia seguridad. Se le ponen rutas de acortamiento y entonces exactamente eso hacemos los humanos. Exactamente. La siguiente, por favor. Entonces, somos una parte de esto que es un placer innato en la moralidad que viene con recompensa-castigo. Claro. Por supuesto. Si recompensamos una acción mala, se va a fomentar. Si castigamos una acción mala, se va a destruir o se va a tratar de contener. ¿Habrá 1% de la población que tengan rasgos psicopáticos en los cuales no puedan distinguir esto? También, por supuesto. Es decir, 1% de la población no tiene esta capacidad. Y entonces, pues aquí tiene muchísimo efecto. Tiene efecto sobre la imputabilidad, tiene efecto sobre muchas cosas que él no podría distinguir. Imagínense que ahorita acaba de amanecer y amanecieron en este auditorio. Dirán, ¿quién me trajo aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿No? ¿Y por qué estoy escuchando esto? ¿Qué estoy haciendo o qué pasa en la memoria? Este dilema ha pasado en muchos pacientes y nos hemos dado cuenta, sobre todo los neurocirujanos, que más nos enfrentamos a estas lesiones. Entonces, si hacemos un atlas o un lesionario, en donde vemos todo tipo de lesiones, de hecho así están hechos los atlas, podemos distinguir muchas áreas. Y Penfield hizo experimentos maravillosos. De hecho, muchos de los experimentos son difíciles incluso de replicar, porque son tan complejos, con cosas tan simples, que son muy interesantes. Entonces, ¿cómo tratamos de darle coherencia? Si ahorita preguntamos, ¿alguna vez de ustedes alguien ha mentido? Y entonces dirán, sí. ¿El día de hoy ha mentido? No, pero seguramente sí, en cosas muy pequeñas. De hecho, no nos damos cuenta. El ocultamiento y la mentira son propiedades innatas que tenemos los seres humanos, pero los vamos calificando de acuerdo a una parte normal que tiene que ver con el narcisismo. Doctor Hernández, ¿usted se estacionó bien cuando llegó ahorita al Palacio de Medicina? Yo, si digo medio bien, no, bien. Así, calificación y acortamiento. Y entonces digo, bien, cuando no es exactamente cierto. Y hay solamente pocos casos y pocas excepciones, sobre todo pasan algunos rasgos de algunas enfermedades, como en el autismo, donde la persona dice absolutamente la verdad, ¿no? Es una parte incluso hiriente para las personas. Si a usted no les agrada cómo vengo vestido, bueno, doctor, bueno, se ve bien, pero para no ofender no dirían, es una combinación muy mala, o es algo muy malo. No lo dirían por un respeto o por una convención que tenemos social. Pero estas cosas son muy interesantes. Y entonces, del deductivismo, de rígido, que dice el objeto moral, o sea, X es moralmente Y, por lo tanto, A, si es un caso de X, A es moralmente Y, por la propiedad moral conmutativa. Entonces, todo acto bueno
desprende actos buenos, en una cadena de actos buenos interminables. Pero si hay un acto malo, toda la cadena de actos buenos se interrumpe. El inductivismo dice, no, viene de experiencias adaptadas, viene de una expresión de vida individual, es cierto, también. Y el coherentismo dice, bueno, vamos a planear inversamente, vamos a analizar los factores para llegar, conocemos el final de la historia, ahora reconstruyámosla para juzgar. Y entonces nos damos cuenta que la moralidad se basa en principios celulares. La siguiente, por favor. Bueno, en principios muy iniciales. La siguiente, por favor. Esta es para la siguiente. La siguiente sería referencia. Este es un aspecto muy interesante. ¿Alguien ha hablado de William Seedy? Bueno, se cree que, bueno, aquí hay psicólogos, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, el coeficiente más alto que se encuentra en la población mexicana, bueno, en un sujeto normal, la población mexicana, ¿qué les parece? ¿110? Muy aceptable, ¿no? Bueno, este hombre en el libro y en casi todas las publicaciones que aparecen, aparece con 300 de coeficiente intelectual. Es la persona que ha superado a pintores, a Goethe, a Einstein, a todo mundo. Es muy interesante. Pueden acceder a su obra, que es una obra muy pequeña, que está resumida en 2 cuadros que siguen, y que cuando él tenía muy poca edad entró a la Universidad de Harvard, al MIT. ¿Cómo creen que le fue en la vida? Antes de que les cuente el final de la historia. Claro, ¿por qué? Sí, es correcto. Exacto, exactamente. Eso solamente lo sabría un psicólogo. Es decir, los demás, los neurocirujanos, podemos estar ahí listos con el cuchillo o con algo, pero no sabríamos exactamente eso. Pero aquí los psicólogos tienen otro tipo de inteligencia y entonces asocian. Finalmente es humano, tiene necesidades humanas, hombre, vivió en los Estados Unidos, sí, no le fue bien, ¿no? O sea, es decir, estos atributos analíticos nos hacen pensar y sugerir cómo pudo haber leído. Y la verdad es que es muy interesante, porque fue una persona prodigio, se esperaba mucho de él, no lo consiguió, hijo de psiquiatras ortodoxos, pero hablaba todas las lenguas conocidas y creó su propio lenguaje. Un lenguaje a los 8 años que realmente nadie le entiende y nadie sabe qué es. La siguiente, por favor, que es esta. O sea, hizo 12 por 12 y bueno, ¿qué significa eso? Nadie lo sabe. Pero es muy interesante. Entonces, esto hay una parte en internet que habla un poquito de él y es muy interesante esta historia. De hecho, la película de Mente Indomable se basó un poquito, digamos, tratando de simular la historia de William Seedy. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo podemos saber si ese sistema nervioso era más eficiente o no? Bueno, la parte más importante es la parte humana, por lo tanto, solamente los psicólogos podrían decirnos si efectivamente su comunicación, su rigidez de pensamiento, si su flexibilidad, si su adaptación, si su coeficiente intelectual, si su lenguaje, si su memoria eran normales. Y ahora con más herramientas. Y yo puedo decir, lo que pasa es que él tenía una ruta de asociación sumamente eficiente que se saltaba varias cosas y llegaba directamente al hipocampo. Y llegaba de la corteza parietal al hipocampo y entonces la reverberaba todo el tiempo en el lóbulo frontal, almacenaba idéticamente. Se dice, puede ser, pero ¿de qué le servía? Entonces, esta es una parte muy interesante. La imagen superior muestra las 3 formas de ver una espectroscopía de resonancia magnética que nos ha aproximado a saber en colores hacia dónde va un tracto, hacia dónde viaja una vía. Pero ¿esto será real? O sea, estamos viendo esa imagen, ¿será suficiente con verla así, a esa velocidad del resonador? ¿No será que esta señal viaja más rápido? Quizá 30 veces por ahí, pero siguió aparentemente ese vector. La otra, son coeficientes de anisotropía, y vean cómo casi todo tiene componentes mixtos. Parece que son rutas de eficiencia. La siguiente, por favor. No podía eximir el comercial de los que decían de Black Mirror. 2 cosas son importantes. Si ustedes recuerdan el capítulo de la izquierda, los que lo han visto, es Cocodrilo, que es la chica esta que recrea la escena del crimen y que pueden ver dentro de ella a través de una máquina y saber exactamente lo que ocurrió, pero oh sorpresa, ella había sido copartícipe de otro crimen y entonces ella empieza a matar a todos los que saben sobre esto. Y acaba sumamente mal a través de una máquina, o la misma máquina que se le puso a su mascota cuando cometió el crimen. La cantidad de asociaciones de Black Mirror es muy amenazante, porque amenaza mucho nuestra intimidad. O sea, todos decimos que un mundo de Black Mirror sería un mundo digital donde todos estamos en el teléfono viendo la vida de todos y todo el mundo lleno de cámaras. ¿Quién quisiera exactamente esa vida? Nadie.
O sea, todos quisiéramos tener nuestra intimidad y ser juzgados de una forma moral distinta. El siguiente capítulo que está ahí simulado es el de la persona que puede grabar visualmente las cosas. Es muy interesante ese capítulo porque él se encela. Y es un trastorno obsesivo compulsivo prácticamente quirúrgico, o sea que no se le podía sacar el celo de la cabeza hasta que se arranca el implante. El siguiente es una cosa muy interesante porque es como una predicción futurista que pensaron que podía pasar cuando ganó Trump en los Estados Unidos, que es que un juguete, porque desafiara todo, llegara a la presidencia, y eso fue lo que ocurrió. Es algo muy interesante porque esta serie empezó en el año 2011. Luego viene el Museo Negro, que es uno de los capítulos más profundos que tienen que ver con un recipiente de conciencia. Quiere decir que si yo podía transferir todas mis imágenes a través de tus electrodos, no solamente en colores y expresiones solamente motivacionales, sino que genuinas, que pudiera otra persona ver a través de un televisor u otro aparato similar y pudiera leer y sentir lo que yo siento, también traería efectos negativos. Y entonces esa parte de Black Museum plantea que alguien puede quedar atrapado como recipiente de conciencia, siendo que si yo soy y yo existo y yo tengo una copia mía, él también es y también existe. Entonces, es una idea sumamente atrevida y muy futurista, pero es muy interesante, porque nos vuelve a la pregunta original: ¿yo quién soy? Soy mis neuronas que están disparando a esta velocidad, y en esencia, entonces, ¿quién soy yo? ¿Dónde está mi alma, no? ¿Dónde está eso que me hace tan excepcional y único e indistinguible? Lo tenemos seguro, pero hay que buscarle más. El siguiente es Oso Blanco, me parece de los más difíciles de los capítulos, y en ese capítulo es muy interesante porque una persona es juzgada N veces, es puesta en un museo de contemplación de crímenes o para castigarla, donde la sociedad se vuelve más castigadora que el crimen que ella cometió contra un niño. La está castigando de forma infinita. Entonces, eso tampoco es algo que sirva de algo, ¿no? El siguiente es un capítulo muy profundo que se llama Navidad, es Blanca Navidad. Es una cosa muy impresionante cómo puede atrapar esta parte consciente y quedar sin hacer nada. Hay alguien que no pueda poner la mente en blanco, imagínense sin hacer ninguna tarea y no tener nada alrededor. La nada como un blanco que no tiene algo, no tenemos gravedad, es una cosa muy impresionante, eso es una cosa muy extraña. La siguiente, por favor. Y bueno, pues que a mí me parece que, yo sé que no difiero de algunos, pero bueno, San Junípero, que es una cosa muy bonita, en donde el recipiente de conciencia ya se puede depositar, y es bonito, es una idea muy, muy, muy inglesa, en donde dos mujeres que no pueden tener, porque son homofobia, son juzgadas, tienen vidas diferentes, una queda en coma, y la otra es una persona que tiene cáncer, ya va a morir. Y entonces cuando uno va a morir, ¿qué quisiera? ¿Qué es lo que no quisiéramos tener? Miedo y dolor. Y San Junípero es un lugar virtual que se construyó para tener bienestar e imágenes buenas. Entonces la verdad es que es un capítulo que me parece interesante. La siguiente, por favor. Cuando uno se pregunta entonces la moralidad, porque todos podemos discriminar a través de un juicio, esta parte es una forma de acercarme a mi Dios. Si lo vemos así, con esa finalidad, y creemos en Él, por supuesto. Ahora, si no tenemos uno, en el sistema nervioso, en un experimento de Penfield en 1949, una persona tuvo una SM. Si ustedes recuerdan, SM es una experiencia extracorpórea, que es decir, yo regresé de la muerte. Eso se ve mucho en las terapias intensivas. Es un fenómeno muy interesante porque lo que dicen las personas es prácticamente lo mismo. Es decir, son 14 pasos, vi una luz blanca, luego escuché una voz que me tranquilizó, me dijo, no te preocupes, no te vas a morir, te vas a regresar. Luego vino otro evento y vi una luz en el túnel, luego muchas voces hablaban, luego vi toda mi vida, así en y luego ya regresé. Entonces, así exactamente, en una cirugía de la parte posterior del lóbulo temporal, Wilder Penfield describe esa sensación, porque si yo no sé, el paciente estaba despierto y él dice que se murió. Pero qué interesante. Es decir, el saber que esto puede existir en un lugar y se puede activar mediante una maniobra, es algo que ha traído a todos nosotros, para perder o bajar una parte de la sensación de castigo a las cosas que
bueno, que como sociedad consideraríamos que son convenientes de frenar, y desde luego para fortalecer los límites de una investigación de esa magnitud. La siguiente, por favor. Perdón, en la anterior. En la anterior quería mostrar nada más esto. Hace unos años, en el año 2011, cuando operamos un paciente de depresión, el paciente nos hizo una pregunta que no le hemos podido contestar hasta hoy. Lo operamos del núcleo accumbens del lado derecho. Primero del lado derecho y bueno, no hubo ninguna respuesta, pero como estábamos comprometidos a que ese paciente quedara muy bien, era nuestro tercer paciente, entonces le pedimos que lo hiciéramos del lado izquierdo. A mí nunca se me había ocurrido porque yo solamente había visto el lado derecho del hemisferio cerebral. Nunca tuve alguien que me dijera que, oye, doctor, del otro lado, ¿por qué no? Bueno, el grupo de nosotros lo operó y entonces el paciente respondió. El paciente era adicto, era homosexual, tenía varias cosas que lo hacían ser un ser bastante hedónico, pero entonces nos llegaba y nos decía, no siento lo que sentí en la cirugía. Bueno, no tienes que sentir exactamente eso, porque los voltajes y las pruebas que se hacen son distintas, ¿no? Otra vez el médico en su mentira piadosa, ¿no? Los médicos en nuestra mentira piadosa, ¿no? Tú tranquilo, no te preocupes. En las escalas que teníamos, tanto de Hamilton A para medir ansiedad, Hamilton D para medir depresión, Sheehan de bienestar percibido, Kudos para percepción de enfermedad, todas estas escalas salían muy bien, pero él estaba inconforme. Y entonces dijo, doctor, así francamente, ¿esto me puede subir? ¿Me puede usted ayudar a sentirme con más bienestar del que tengo? Yo tajantemente le dije que no. Pero entonces, ¿cuál era la medida del doctor Hernández? El año pasado se publicó esta gráfica de bienestar percibido y lo que es la potenciación. Y entonces, quiere decir, ¿qué es bienestar percibido para alguien? ¿Han visto la encuesta mundial de felicidad? La encuesta mundial de felicidad demuestra la percepción de los países en cuanto a lo que es el constructo de felicidad en 9 pilares, y uno de ellos es neurociencias. Y entonces dicen, ¿qué es felicidad? Para cada uno significa cosas muy parecidas, pero a la vez diferentes. Y estos constructos de felicidad son muy interesantes. Entonces, ¿por qué le dijimos que no? Bueno, el médico se lo dice por temor a causar algo que no debe. Primum non nocere, o sea, primero no sabes qué estás haciendo, no le hagas daño. Bueno, esto que le estás haciendo es dañino, puede ser que sí. Entonces, riesgo-beneficio, la fórmula hedónica del médico por excelencia. Los médicos decimos, es que el riesgo-beneficio, eso es hedónico. O sea, le voy a dar placer y le voy a quitar dolor, ¿no? Es un mecanismo altamente hedónico de los griegos, y así era. Y bueno, hasta la fecha está vigente, es un mecanismo hedónico bueno. La siguiente, por favor. Esta parte, ¿hacia dónde nos lleva? ¿Qué construimos? ¿O qué falta hacer? Uno, la identidad de lo que es la neuroética. ¿Cuál es su identidad? ¿De dónde proviene y hacia dónde es? Pero realmente son células hablando de ellas mismas. Yo soy aquí y estoy porque yo soy, ¿no? El principio kantiano. Yo soy, y si soy, bueno, ¿qué soy? ¿No? Los factores ambientales como investigaciones en esta parte de etología, que bueno, mucha gente piensa que no es muy correcto hacerlo, entendemos los factores de sufrimiento que hay en esto y también entendemos que también no son asociaciones muy congruentes, porque bueno, no sabemos exactamente el efecto placentero o nítido que pueda tener en ese momento el sujeto de estudio. Educación y entrenamiento, eso es lo más importante, yo pienso. Es decir, la parte de educación en estos temas, abrirlos y contestar las preguntas en inversa, como se hace en algunos tratamientos de medicina, planeaciones inversas, creo que vale la pena hacerlo. Responsabilidad de crimen e imputabilidad, de eso van a escuchar muchísimo en los siguientes años sobre neuroética. Compromiso a escalas internacionales, eso es lo más importante. Hay desigualdad humana porque el doctor Hernández implantó a alguien y lo neuropotenció. El gobierno debe impedirlo, ¿no? La siguiente. Yo tengo, bueno, les dejo mi correo por si quieren recibir literatura de neuroética. Yo tengo libros, PDFs, tenemos varios archivos, tenemos esquemas muy interesantes para que ustedes inicien su propio viaje. Tomen su velero y se hagan a la mar y hagan sus propias preguntas. Y bueno, les agradezco mucho su tiempo. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el doctor? Aquí. Muchas gracias, doctor. El Grupo Interdisciplinario de Neurociencias y Artes y la Revista de Divulgación Neurocientífica
Otorga el presente reconocimiento al doctor Manuel Hernández Salazar por su participación como ponente con el tema Conferencia de Clausura, el futuro de la neuroética. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Le pido que haga la ceremonia de clausura. Muchas gracias, y bueno, he tenido el honor aquí que me confirieron. Les pido muy amablemente si nos ponemos todos de pie, hagamos nuestro ritual de clausura. Esperamos que este tipo de cursos y de opciones para ustedes, de una forma individual y social y bueno, sumamente empática, deseándoles que bien, pueden llevar y transmitir estas ideas a sus seres queridos y cercanos morales. Y pueden, a través de ellos, pues, vivir una eternidad, que sería lo ideal. Y que esto abra un poco la hermenéutica que tiene conocimiento, esta parte de interpretación rígida, que somos inflexibles, ¿no? Sobre todo los que medimos, estamos midiendo y que tiene que salirnos así, salir un poco a medir otras cosas y hacer asociaciones nuevas y contemplar, ¿no? Con estos ojos que se nos han dado, las maravillas que hay en el mundo. Siendo las 3 de la tarde con 16 minutos, damos por concluido este segundo curso de neurociencias e interdisciplinas y esperamos que hayan tenido la inquietud, el conocimiento, que se lleven un recuerdo y que nos veamos el próximo año. Muchas gracias. Demos un aplauso. Muchísimas gracias a todos por su presencia. El Grupo Interdisciplinario de Neurociencias y Arte y la revista de divulgación neurocientífica Neurociencias 30 Días, a nombre de la doctora Lucía Ledesma, a nombre propio y a nombre de todo el equipo que forma parte de estos grupos tan disciplinarios, agradecemos muchísimo su presencia y esperamos contar con su participación en nuestras diferentes actividades. Como ya lo mencionaba, una de las siguientes actividades será en el Museo Nacional de Arte, que tiene que ver con el abordaje de las disciplinas de las neurociencias y el arte como un punto de encuentro, y también comentarles que muchos de los participantes ponentes que estuvieron el día de hoy con nosotros pues formarán parte del cuerpo académico de este diplomado. Como siempre, para nosotros es un gusto y un honor, y yo pido un fuerte aplauso para todos ustedes por resistir esta ardua jornada y pues muchas gracias y buenas tardes. Por ahí les pasé una hojita donde anoten por favor sus datos para la constancia. Esta se estará enviando en breve vía correo electrónico y pues es importante que se aseguren de anotar exactamente el nombre como es que quieren que aparezca en la constancia, de firmar y de que su correo electrónico sea el correcto. Pues por mi parte es todo, muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias.